Hello. Hoy vamos a hacer un problema de estequiometría en el que vamos a utilizar también las leyes de los gases para poder realizar la resolución, para poder llegar a la solución. En otros vídeos hemos visto estequiometría utilizando básicamente factores de conversión, pero para obtener simplemente las masas de determinadas sustancias. Hoy vamos a utilizarlo de la misma forma, pero para averiguar volúmenes y utilizando las leyes de los gases en el caso de que fuera necesario. Para ello vamos a hacer el problema que tenemos aquí, que nos dice: se queman 60 gramos de etano, que es el C2H6, con 50 gramos de oxígeno. Calcula el volumen de CO2 obtenido en condiciones normales, el volumen de agua a 2 atmósferas y 300 Kelvin y la masa de reactivo sobrante. Y te da los datos de los pesos atómicos. Bien, pues vamos a empezar por el principio. En todas las reacciones estequiométricas, en todos los problemas de estequiometría, siempre hay que hacer lo mismo en primer lugar, que es la reacción. Entonces, como nosotros bien sabemos ya, esto se trata de una combustión porque nos dice que se queman. Y aparte, a lo largo del problema nos va diciendo prácticamente todo lo que hay. Nos dice que se queman 60 gramos de etano con 50 de oxígeno, pues ya tengo ahí los reactivos. Y luego en los apartados nos dice que tengo que averiguar el volumen de CO2 y el volumen de agua. Pues esos van a ser los productos. En caso de que no nos acordásemos de que la combustión es el hidrocarburo que te dan, más oxígeno da CO2 y agua. De tal forma que tenemos el hidrocarburo aquí, le juntamos el oxígeno y nos va a dar el CO2 y el agua. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ajustar. Para ajustar, recordemos, habría que tener los mismos elementos en un lado de la reacción y en el otro. A la izquierda tenemos 2 carbonos, por tanto tengo que poner a la derecha también 2 carbonos, multiplicando el CO2 por un 2. Hidrógenos, pues tengo 6 en un lado y 2 en otro, por tanto multiplico por 3. Y ahora vamos a ver los oxígenos, que es lo único que nos queda. Nos quedan que tenemos 4 en este lado, porque el 2 de delante se multiplica por el 2 del oxígeno, tenemos 4. Y 3 del agua, es decir, sería 4 más 3, 7. Es decir, necesito 7 oxígenos en el lado derecho y tengo solo 2 en el izquierdo. Pues ¿qué número multiplicado por 2 da 7? Pues 7 medio. Si recordamos el truco, pues siempre ponemos el número de oxígenos que necesitamos arriba y dividimos entre 2. Como necesito 7, pongo 7 y divido entre 2. Ya tendríamos la reacción ajustada. Ahora podemos empezar a hacer el ejercicio. Entonces, en primer lugar nos pide el volumen de CO2. Pero tenemos un problema. Y es que tenemos datos del reactivo tanto del etano como del oxígeno. Necesitamos saber, si os recordáis el anterior vídeo, qué ocurre si tengo dos reactivos. Con dos cantidades de reactivos. Es decir, que no sé si me sobra de alguno o del otro. Porque tengo que hacer los cálculos en función del que se agote primero. Es decir, tengo que hacer los cálculos en función del reactivo limitante. Entonces tengo que calcular primero el reactivo limitante, para saber cuál se agota primero y así poder utilizar ese para hacer el resto de cálculos. Para hacer el reactivo limitante, recordemos que tenemos que seleccionar uno de los dos elementos que nos den en los reactivos. Yo voy a elegir el etano, por ejemplo, se podría elegir el oxígeno perfectamente. Y mediante factores de conversión tengo que averiguar la masa de oxígeno que tengo con esos 60 gramos y compararla con la que tengo en el problema. Entonces, empezamos por aquí. Yo tengo los gramos de C2H6, por tanto, en factores de conversión siempre pongo abajo lo que ya tengo, que van a ser los C2H6. Y arriba lo que quiero, que van a ser los moles de C2H6, porque recordad que no se puede pasar de gramo de una sustancia a otra directamente, hay que pasar por los moles, que son la unidad que nos va a poder relacionar gracias a la reacción que tenemos arriba, ya que los números de delante de la reacción son los números que me permiten relacionar una sustancia con otra. Entonces, un mol de etano equivale a su peso molecular, y su peso molecular es la suma de los pesos atómicos en esa molécula. Dado que el etano es C2H6, si yo sustituyo los datos por su peso atómico y los sumo, me va a salir que 12 por 12 más 12 son 24, más 6 son 30, es decir, el etano pesa 30. Y ya tendría aquí los moles. Siguiente paso, pues volvemos a lo mismo, moles de C2H6, y ahora los quiero transformar en moles de oxígeno, que va a ser el elemento del que quiero saber si se agota antes o no. ¿Cuál es la relación entre los moles de uno y los moles del otro? Los numeritos que nos vengan en la reacción. En este caso sabemos que un mol de etano necesita 7 medios moles de oxígeno para cuadrarse, ¿no? Y ahora ya que tengo los moles de oxígeno, pues simplemente un mol de oxígeno, que es lo que tengo arriba, van a ser el peso molecular del oxígeno, que es 16 más 16, porque son 2 gramos de oxígeno. De tal forma que si realizo este cálculo nos va a decir exactamente cuál es la cantidad
de reactivo que se va a formar. Voy a coger la calculadora y hacemos el cálculo rápidamente. Serían 60 por 32 y por 3,5, que es 7,5, y todo eso entre 30. Nos van a salir 224 gramos de oxígeno. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es comparar. Si me está diciendo el problema que 60 gramos de C2H6 se consumen completamente con 224 gramos de oxígeno, eso significa que para que se gaste todo el etano necesito 224 gramos de oxígeno. Y no los tengo. Así que no se va a agotar todo el etano. Se va a agotar el oxígeno primero. Por tanto, el limitante es el oxígeno, porque es el que se va a acabar primero. Si tenéis dudas con respecto a esto, tenemos otro vídeo en el que se realiza el reactivo limitante. Bien, pues con esa información ya lo tenemos claro. Tenemos que utilizar el oxígeno para el resto de cálculo. Por lo tanto, esto ya quedaría en segundo plano, porque esto ya lo tenemos averiguado. Y ahora vamos a empezar a hacer realmente el problema. El volumen de CO2, vale, pues yo entonces parto siempre de lo que tengo, que son los 50 gramos de oxígeno, no los 224. Los 224 era una estimación de lo que me hacía falta, pero no es lo que tengo, yo tengo 50. Eso que no se olvide, que no se confunda. Tengo 50 gramos de oxígeno. Entonces, de la misma forma, pues tengo que llegar en este caso a CO2, ¿vale? Entonces, en el CO2, como me pide volumen, necesito un dato que me permita averiguar el volumen de un gas. El volumen de un gas lo puedo averiguar con la famosa fórmula de P por V igual a nRT. Es decir, que en esa fórmula, ¿qué tengo? Pues esa fórmula es P por V igual a nRT. Necesito el dato de presión, que lo tengo porque me dice que son condiciones normales, ahora veremos qué es eso. El volumen, que es lo que me piden, la R, que es la constante de los gases, la T, que es la temperatura, que también viene dentro de las condiciones normales. Entonces necesito los moles. Es decir, necesito pasar mis 50 gramos de oxígeno a moles de CO2, porque con esos moles y las fórmulas ya puedo averiguar el volumen. Por tanto, muy fácil, lo que tenemos que hacer es simplemente llegar a los moles de CO2. Entonces, 32 gramos de oxígeno, que era su peso molecular, equivale a un mol de oxígeno. Voy más rápido porque esto ya se supone que lo sabemos hacer. Y ahora, la estequiometría, 7,5 moles de oxígeno equivale a 2 moles de CO2, si no me salen mal las cuentas. Y ahora ya terminaríamos aquí. Pero hay un truco, y es que cuando nos dice que son condiciones normales, hay una nueva equivalencia. Y es que en condiciones normales, un mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros en condiciones normales. Por tanto, puedo hacer un nuevo factor de conversión. Un mol de CO2 equivale a 22,4 litros de CO2. Y ya tendríamos terminado esto porque ya hemos conseguido el volumen, que es ese factor de aquí. Si operamos esto, nos dice que 50 por 2 y por 22,4 entre 32 y entre 3,5, pues serían 20. Pues 20 litros de CO2. Se producirían 20 litros de CO2 en condiciones normales. ¿Vale? Ya tendríamos hecho el primer apartado. Este sería el apartado A, podríamos decir. El apartado B sería hacer lo mismo, pero para el hidrógeno, pero para el agua. ¿Qué diferencia hay? Que en el agua en este caso no son condiciones normales, así que en este caso hay que hacer la fórmula obligatoriamente. Pero igual que en el anterior caso, nos vamos a parar en los moles para poder sustituirlos en la fórmula. Por lo tanto, 50 gramos de oxígeno otra vez, porque es el limitante, lo tenemos que usar siempre. Por tanto, el primer factor de conversión es exactamente igual. 32 gramos de oxígeno. Y ahora aquí pondríamos la equivalencia, pero con el agua, que en este caso son 3 moles de agua, según la reacción, y 7,5 moles de oxígeno. Y aquí sí que tenemos que parar obligatoriamente, porque ya no podemos continuar con equivalencias. Tenemos que utilizar ya la fórmula de P por V igual a nRT. Si hacemos este cálculo nos sale 1,34. 1,34 moles de agua es lo que se va a producir. Y ahora ese 1,34 pues me lo llevo a la fórmula de P por V igual a nRT. Entonces, presión 2 atmósferas, el volumen no lo sé, 1,34 moles por la R, que siempre recordad que es un 0,082, y por la temperatura, que son 300 Kelvin. Si resolvemos eso,
que es multiplicar todo lo de la derecha y dividir entre 2, nos sale 16,48. Por tanto, el volumen de agua en esas condiciones va a ser de 16,48 litros. Y ahí tendríamos otro hecho. Voy a recuadrar los resultados para que quede más marcado. Sería este y este. Y ya por último, ya para terminar, nos dice la masa de reactivo sobrante. La masa de reactivo sobrante, pues evidentemente, si sabemos que el limitante es el oxígeno, el reactivo sobrante va a ser el etano. Por tanto, hay que calcular cuánto etano se va a gastar en la reacción. Para ello hago lo mismo que para el limitante, lo voy a poner un poquito más para abajo, pero a la inversa. Porque en primer lugar no usamos el limitante. Para la estimación de cuál era el limitante no lo utilizamos el otro porque no lo sabíamos. Si alguien de primera hubiera elegido el oxígeno en lugar del etano, ya tiene el cálculo hecho, no necesita hacer el apartado C. Ahora mismo me refiero. Por tanto, repetimos el cálculo: 32 gramos de O2, 1 mol de O2, ahora vendría el intercambio, 7 medios moles de oxígeno serían 1 mol de C2H6 y 1 mol de C2H6 serían 30 gramos de C2H6, que era el peso molecular que calculamos antes. Si hacemos esto, nos sale sale 13,4 gramos de C2H6. Es decir, lo que nos está diciendo esto, que también lo podríamos haber utilizado para el limitante, es que para gastar todo el oxígeno necesito solamente 13,4 gramos de etano. Y tengo 60, por tanto, tengo etano de sobra. Y ahora, ¿cómo averiguo el sobrante? Pues el total que tengo, que son 60 gramos, menos lo que sé que se consume, pues me va a salir lo que sobra, que son 46,6 gramos de reactivo sobrante, que es el C2H6. Y con esto tendríamos resuelto todos los apartados. Entre este tipo de problemas y el anterior que tenemos también en otro vídeo, son básicamente los mayoritarios que van a salir en este tipo de problemas de estequiometría. Así que ir practicando y seguimos.